Luis del Pino, periodista, escritor, he venido a hablar de su libro, supongo que se ve, ¿no? Se ve perfectamente. Yo, el difamado. Autobiografía apócrifa de un buen rey. Ahí, ahí, Fernando, ahí. Oiga, por cierto, Fernando bueno, VII. déjeme para los que vayan incorporándose, son casi 700 páginas, se lee muy bien, ya sé que es un tópico decirlo, ¿eh? Pero se lee muy bien y además con abundante también documentación. Déjeme hacerle la primera pregunta, don Luis, pero ¿a quién se le ocurre reivindicar a Fernando VII? Pues realmente yo creo que a nadie se le ocurre reivindicar a Fernando VII. Este libro es el producto de un error, porque yo quería escribir un libro no reivindicando a Fernando VII, sino simplemente, hombre, pues presentando su figura de una manera equilibrada, porque es un rey que nos han dicho que era lo peor de lo peor en todo, pero luego es un rey que era adorado por su pueblo, que murió en su cama después de ganar a todos sus enemigos. Entonces, pues hombre, alguna cosa buena, me dije yo, tendrá. Y yo quería hacer un libro equilibrado, pero cuando me metí a investigar en las fuentes primarias, pues me encontré con que lo que nos han contado de Fernando VII es una sarta de mentiras de principio a fin, con lo cual al final pues me ha salido una reivindicación de Fernando VII, que desde luego es el rey más difamado injustamente de nuestra historia. Oiga, lo que pasa es que, bueno, usted lo ha dicho ahora, ¿eh? La abundante documentación. No quiero hacer una pregunta que parezca peloteo, pero no sé si innova un poco la novela histórica. Yo he leído bastante y generalmente, efectivamente, pues el autor se pone en la piel de un personaje. Lo que pasa es que usted hace una cosa muy importante, que es abundante documentación histórica. Siempre que habla de un hecho, usted cita la fuente local, lo cual ya es impresionante para eso, ¿no? Para una novela histórica. Y además aquello también día a día, más o menos. Bueno, no, más o menos no. Efectivamente, se lo voy a enseñar porque, bueno, que vean un poco el libro, ¿eh? Pero realmente aquello empieza y atención, por ejemplo, diciembre, vamos tarde, ¿eh? O sea, vamos muy para atrás, quiero decir. Diciembre de 1788, junio de 1789, y así casi, no digo día a día, en algunos casos sí, ¿no? Pero ¿cómo ha podido llegar a esa precisión, a ese rigor histórico? Bueno, ante todo hay que aclarar que el libro es que no es una novela, es un ensayo histórico sobre Fernando VII. Luego, al final, la editorial lo etiquetó como novela histórica. Pues, bueno, dijeron, ¿te parece bien? Y digo, pues bueno, vosotros sabréis que sois los entendidos, pero lo aclaro en la primera página del libro. Esto no es una novela, es un estudio histórico. Lo que pasa es que de cara a que sea más accesible y de cara también a conseguir un poco la complicidad del lector, lo que he hecho ha sido adoptar un estilo autobiográfico. Es Fernando VII el que cuenta su propia historia dirigiéndose al lector. Pero en el libro no hay ni un solo hecho, ni un solo nombre, ni una sola fecha, ni un solo documento que sea invención mía. El libro es todo estrictamente lo que he sacado de las fuentes primarias existentes de la época, memorias de los testigos, documentación oficial de los procesos judiciales, cartas de los protagonistas que se intercambiaron. No hay ni siquiera un diálogo en el libro que sea inventado por mí. Todo está sacado de las fuentes primarias. Lo único que es invención, claro, pues son las propias palabras de Fernando VII contando su visión del asunto. Eso sí, ahí me pongo en la piel de Fernando VII, que está intentando defenderse ante el Tribunal de la Historia. Pero fuera de eso, fuera de lo que es el estilo literario, el libro no es en absoluto, vamos, no tiene nada absolutamente de ficción y se proporcionan todas las referencias documentales para aquel que quiera investigar y consultarlas. Y bueno, la verdad es que sí, el libro es una documentación bastante exhaustiva en algunos tramos, sobre todo en el previo al 2 de mayo de 1808, la narración es día a día, porque es una historia absolutamente apasionante de cómo las ambiciones de unos, las mezquindades de otros, pues al final abocaron a España a una catástrofe como fue la Guerra de la Independencia y abocaron a Napoleón a su propia ruina, porque España fue la ruina, la tumba de su imperio. El único personaje de todos los que salen ahí, el único de los personajes importantes que mantuvo la dignidad, que se comportó con valentía y que defendió con patriotismo los intereses de España, fue curiosamente Fernando VII. Y resulta
que al final ha pasado a la historia como el felón, el traidor, cuando los que fueron traidores, y en el libro se proporciona toda la documentación, fueron su padre, Carlos IV, un traidor redomado, y Manuel Godoy. Entre los dos vendieron España a Napoleón. Fernando no, Fernando plantó cara a Napoleón y por eso terminó encerrado en el castillo de Valencé durante 6 años por Napoleón. Déjeme hacer un inciso y voy a cometer una pequeña indiscreción, ¿no? Pero les voy a enseñar una carta precisamente de Napoleón a Junot, uno de sus generales. Luego yo creo que llegó incluso a mariscal, ¿no? Que en ese momento era el que hacía la invasión de Portugal, embajador en Lisboa, ¿no? Y yo le decía a Luis, oye Luis, ¿pero esta carta de dónde sale? Bueno, pues fíjense que me ha mandado la carta en el original porque efectivamente está en los archivos franceses y es consultable, ¿no? Ese es un trabajo, perdón, de hormiguita o de muchas hormiguitas, ¿no? Buscando Bueno, eso, las fuentes originales. sí, la verdad es que me tiré muchos meses recopilando toda la información, tanto la que está disponible en línea, como por ejemplo las 40.000, más de 40.000 cartas que escribió Napoleón a lo largo de su vida, están recopiladas todas, están todas digitalizadas y están accesibles online en la Fundación, en la web de la Fundación Napoleón. Pero luego hay mucha otra documentación que se conserva en archivos franceses y españoles, que parte de ella está digitalizada, parte de ella está indexada pero no digitalizada, y luego hay muchísima documentación, me he quedado asombrado, que está inédita, es decir, de aquel año terrible de 1807-1808, que es pues el que marca todo el desastre que nos esperaría luego en el siglo XIX. Es increíble, pero en los archivos españoles y franceses he encontrado muchísima documentación que está todavía inédita. Y bueno, dentro del libro se proporcionan algunos de esos documentos. Y, por cierto, pues consultando esas cartas de Napoleón que uno encuentra en línea, se pueden consultar, cualquiera lo puede hacer a través de su ordenador, pues se encuentran datos enormemente interesantes que vienen a derribar muchos mitos de aquella época. El mito que nos ha llegado es que Fernando VII era el malo, era el traidor, y que menos mal que estaba el pueblo español valiente, que se levantó el 2 de mayo por su cuenta y riesgo contra Napoleón. Bueno, pues eso es un mito, es una mentira. Y leyendo las cartas de Napoleón nos encontramos con al menos 4 cartas donde Napoleón lo dice textualmente, que el 2 de mayo lo organizaron los hombres de Fernando VII, porque tiene las pruebas, porque interceptó cartas que viajaban de Bayona a Madrid y en las que se organizaba el levantamiento de los españoles. Por tanto, no es verdad que el pueblo se levantara espontáneamente. El 2 de mayo el pueblo de Madrid se levantó instigado por la gente de Fernando VII, que mientras tanto estaba en Bayona plantando cara a Napoleón y negándose a entregarle la corona de España como Napoleón le exigía. Déjeme hacerle alguna. Bueno, hay que decir que usted ha escrito varios libros, ¿no? Y más de periodismo. Ya se lo he hecho, ya se lo he preguntado antes, pero permítame que insista, ¿no? ¿Cómo se le ocurre escribir un libro con tanta documentación, reivindicando este personaje? Es decir, un día estaba en la ducha y aquello se iluminó, se le encendió la bombilla. Oye, pues voy a hacer un libro de eso, ¿no? Con mucha documentación. No novela histórica, como usted dice, un ensayo histórico, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el detonante? La Magdalena de Proust, por decirlo de alguna manera. Pues básicamente el detonante fueron 2 lecturas a lo largo de los años. Una de ellas el magnífico y muy documentado libro de Pérez Reverte, Un día de cólera, sobre el alzamiento del 2 de mayo, donde, viendo las fuentes que Pérez Reverte había consultado, me topé con la sorpresa de que el 2 de mayo no fue espontáneo, sino que ya el 1 de mayo estaba llegando gente de los alrededores de Madrid a la capital para participar en el alzamiento, y me encontré también con la sorpresa de que un porcentaje pues relativamente importante de muertos del 2 de mayo eran directamente servidores de Fernando VII. Entonces ahí se me quedó ya la pregunta de, pero entonces el 2 de mayo no fue un alzamiento espontáneo, sino que fue Fernando VII el que lo instigó. Y luego, posteriormente, otra lectura de Pedro J. Ramírez, La desventura de la libertad sobre el trienio liberal, que es un libro antifernandista, donde Pedro J., en fin, que desprecia a Fernando VII
pues trata de dejarle mal por su comportamiento durante aquel trienio liberal. Y sin embargo, yo leí aquel libro y la conclusión que saqué es que, pues a lo mejor Fernando VII era muy malo, pero que lo que tenía enfrente los liberales eran todos, el que no era un ladrón era un perfecto sanguinario y el que no era ninguna de las dos cosas era un ingenuo absolutamente delirante. Con lo cual, esas dos lecturas pues me estuvieron martilleando durante varios años y bueno, pues siempre me había preguntado, pero caramba, ¿será que es que no todo era malo en Fernando VII como me habían enseñado? Y cuando la editorial me propuso hacer un libro, pues dije, pues mira, voy a explorar este tema. Y como ya le he dicho antes, don Xavier, la idea original no era defender a Fernando VII, sino hacer una cosa equilibrada, poner las cosas malas que hubiera hecho junto a las buenas. Pero resulta que al irme adentrando en la documentación primaria, con lo que me encontré es con que cosas malas no había hecho ninguna. Al contrario, se ha mentido muchísimo sobre Fernando VII y sin embargo fue un hombre patriota, valiente, capaz de enfrentarse al hombre más poderoso de su época, que era Napoleón, capaz de vencer todas las asechanzas de un valido corrupto y traidor como era Manuel Godoy e incluso capaz de enfrentarse a sus propios padres. Hay una escena que la narra uno de los testigos de la época, el obispo Prat, que era el obispo de Poitiers y que asistió a las conversaciones de Bayona por el lado francés, donde cuenta, por ejemplo, un detalle pues que aquí nadie conoce. La madre de Fernando VII pidió en Bayona a Napoleón que ejecutara a su hijo. Es una cosa brutal. ¿Cómo es posible que ese tipo de detalles en la historiografía española pues hayan pasado absolutamente desapercibidos? Pues muy sencillo, porque la consigna era que Fernando VII es el malo, con lo cual nadie se ha molestado en tratar de ver exactamente qué pasó. Y yo la verdad es que el libro tiene 3 partes. Toda la primera parte es aquella en la que se narra los antecedentes y la conspiración del Escorial, que siempre se ha presentado como si hubiera sido una conspiración de Fernando VII contra su padre, cuando no es así. Fue una conspiración de Manuel Godoy para quitarle la corona a Fernando VII. Después, esa parte pues es de lectura fácil. Después hay una parte, una segunda parte, que es donde voy narrando todo lo que pasa antes del 2 de mayo, y ahí sí que lo narro día a día, porque merece la pena leer las cartas que intercambiaban Junot, Murat, Napoleón, Carlos IV. Don Xavier. Don Luis, hemos tenido un problema técnico. No sé si ha sido Murat o ha sido Fouché. Yo creo que son los servicios secretos napoleónicos. Tenía mal conectado el cable de la alimentación. Ay, Dios Bueno, no mío. se preocupe. Bueno, estaba hablando de la segunda parte del libro, los antecedentes del 2 de mayo, que es una parte de lectura menos fácil que la primera, porque voy narrando día a día todo lo que van haciendo los distintos protagonistas para que la gente se meta en la piel de Fernando VII y de Murat y de Napoleón y vean qué era lo que sabía en cada día cada uno de ellos y por qué cada uno de ellos toma determinadas decisiones. Y luego ya en la tercera parte del libro narro todo lo que es la vuelta de Fernando VII desde Francia después de salir de su prisión de Valencé. Y bueno, esa tercera parte es de lectura muy fácil como la primera y ahí cuento el por qué Fernando VII deroga la Constitución de Cádiz y desmonto toda una serie de mitos. El primero, que la Constitución de Cádiz la habían hecho los españoles. Mentira, la Constitución de Cádiz fue una creación de una élite, esos autodenominados liberales, que de liberales no tenían nada, una élite que quería imitar la Revolución Francesa y que en contra del deseo del pueblo español imponen esa Constitución, excluyen de la vida pública a todo aquel que no estuviera de acuerdo con el golpe de Estado que dieron en Cádiz contra Fernando VII y bueno, pues al final Fernando VII vuelve a España y el pueblo le recibe con 2 gritos: viva Fernando VII y muera la Constitución. Y Fernando VII deroga la Constitución de Cádiz
con el apoyo del pueblo, con el apoyo de casi todo el ejército, con el apoyo de una parte importante de la prensa, con el apoyo de un tercio de las propias Cortes de Cádiz y con el apoyo, muy importante, de todas las potencias europeas que veían en la Constitución de Cádiz el último reducto, el último producto de la Revolución Francesa que había sido derrotada y que había que exterminar. Las Cortes de Cádiz fueron una reunión sin ningún tipo de representatividad, no representaban al pueblo español, sin ningún tipo de legitimidad, porque se convocaron como Cortes ordinarias y después un grupo radical tomó el control y las transformó sin tener mandato para ello en Cortes Constituyentes. Y bueno, pues la verdad es que me siento bastante orgulloso de haber desmontado esa especie de mito rosa, de leyenda rosa que hay sobre los liberales de Cádiz, que de liberales no tenían nada. Ahí pongo un ejemplo. Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos, ese sí es un prototipo de liberal, era un patriota, era un reformista, quería que España pues fuera adelante con las reformas necesarias para transformarla en un país moderno. Casi nadie sabe que a Jovellanos lo encarcelaron Carlos IV y Godoy. A Jovellanos lo liberó Fernando VII nada más llegar al poder en marzo de 1808. Y a Jovellanos, que estuvo en la Junta de Defensa Nacional y que llegó hasta Cádiz con el resto de gente que fue huyendo hasta allí del avance francés, a Jovellanos lo echan de Cádiz los liberales. Se fue de Cádiz para que no le lincharan esos benéficos y seráficos liberales y al final murió de asco en el norte, eh, pues renegando de lo que las Cortes de Cádiz habían hecho, que era dar un golpe de Estado para arrebatarle la soberanía al rey legítimo. Oiga, déjeme hacerle la pregunta un poco del millón. Este es Godoy. Si a usted te imagínese ahora que le ofrecen mucho dinero, ¿usted sería capaz de rehabilitar a Manuel Godoy? ¿Sabe qué quiero Mm, decir? Sale como el pérfido de la película, el malo, hablaremos sí. de Godoy, pero no, Bueno, no sé si sus a Godoy, capacidades estilísticas permitirían rehabilitar a Godoy o es un caso perdido. no, a Godoy es imposible rehabilitarle. O sea, los documentos que se muestran en el libro de Yo el difamado, los documentos que he incluido, pues dibujan a un personaje pues caracterizado por tres cosas. Era un hombre guapo, muy pagado de sí mismo, encantadísimo de haberse conocido. Era un hombre, además, enormemente corrupto, que llegó con una mano delante y otra detrás a la corte madrileña y terminó siendo uno de los hombres más ricos de España a base de robar. Y finalmente era un hombre enormemente cortito, era muy poco inteligente, muy poco cultivado, muy poco preparado y era el típico fanfarrón ignorante y claro, fue presa fácil para Napoleón. Si en España tuvimos una invasión napoleónica y una guerra de la independencia fue por culpa de que Godoy estuvo 4 años, desde 1804, negociando con Napoleón para que le diera un reino en Portugal a él, a Godoy. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Godoy era un ladrón, era un corrupto y sabía que en cuanto Carlos IV muriera, que ya estaba un poquito mayor, Fernando VII accedería al poder y lo más probable es que Godoy acabara en la horca o en la cárcel. Y para evitar eso, lo que se le ocurrió fue negociar con Napoleón, sacrificar los intereses de España a los intereses de Napoleón para que Napoleón le nombrara rey de algún trocito de Portugal y de esa manera quedar fuera del alcance de la justicia española cuando Fernando VII accediera al trono. Esa es toda la historia que conduce al 2 de mayo. Y a partir de esa ambición desmesurada de alguien que era un corrupto y además bastante imbécil, pues resulta que tuvimos la mayor catástrofe del siglo XIX. Y no, es imposible rehabilitar a Godoy porque de Godoy es que tenemos documentación a mansalva en los archivos. Godoy intentó, a través de su amigo Murat, porque era amigo de Murat, intentó destruir todas las cartas que Godoy había escrito a Murat, intentó destruir todas las pruebas de cómo él había traicionado a España, pero Murat solo consiguió destruir una parte de la documentación y en el Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, se conservan las cartas que Godoy intercambió con un personaje fascinante
que se llama Eugenio Izquierdo, que era el espía de Godoy o el enviado de Godoy en París y que fue quien, en nombre de Godoy, negoció con Napoleón para ver si le daba a Godoy un trozo de Portugal para que reinara sobre él. Y todas esas cartas se conservan y demuestran la traición de Godoy. Así que no, sería imposible, por mucho dinero que usted me dé, poder defender la figura de Bueno, no Godoy. Es sería mío, en imposible. todo caso. Oiga, incluso él está dispuesto a ceder varias ciudades vascas, ¿no? Limítrofes en el Tratado de Fontainebleau. En uno de los borradores del tratado, así es. Lo que pasa es que Godoy sabía que si le cedía a Napoleón terreno español en un tratado, pues entonces le iban a ahorcarlo. La gente, la gente asaltaría el palacio para ahorcarle a Godoy. No solo le llegó a negociar con Napoleón, el que se quedara con algún terreno en el norte, sino que también dentro de las negociaciones para conseguir un reino en Portugal, una de las ofertas que Godoy le hace a Napoleón es quitarle un trozo a Galicia para añadirlo a Portugal y luego partir Portugal en 3 trozos y que uno de los trozos se lo den a él. Pero bueno, al final esas negociaciones quedaron en nada porque Napoleón, que sí era un hombre inteligente, toreó a Godoy como le dio la gana y porque su intención era quedarse con toda España, evidentemente, y no darle a Godoy nada de nada. Es decir, Godoy fue un traidor a España y encima, pues Napoleón tampoco le pagó su traición. Me va a decir que no, pero tengo que preguntárselo. ¿Estuvo liado con la reina? No, no estuvo liado con la reina. Hombre, yo, en fin, no tengo las demostraciones, pero me he leído todas las cartas que intercambiaron Godoy y la reina. Y no, cuando dos personas están liadas, es imposible que no se te escape algún guiño de complicidad en alguna carta. Y en toda la correspondencia que hay de la madre de Fernando VII con Godoy, no hay ni el más mínimo signo de que hubiera una intimidad carnal entre ellos. Y las cartas, pues al principio son las típicas cartas de una reina hacia un fiel servidor con una cierta distancia. Posteriormente se va afianzando la amistad entre Carlos IV y María Luisa por un lado y Godoy por el otro, y a medida que se va afianzando esa amistad, las cartas adquieren un tono de familiaridad mucho mayor, pero es siempre el tono de alguien que habla con un amigo, no con un amante. Sin embargo, es curioso que donde sí que hay alguna frase un poco ambigua, alguna frase que se podría interpretar como "Oh, aquí había tomate", es en las cartas que le mandaba la hermana de Fernando VII, que también se llamaba María Luisa, a Godoy. Ahí sí que se podría tener alguna duda de si Godoy estuvo liado en algún momento con la hermana de Fernando VII, pero con la madre no. Vamos, yo creo que todo eso son simples habladurías, bueno, pues de quienes querían arremeter contra la monarquía y de hecho, pues los libelos sobre el carácter presuntamente casquivano de la madre de Fernando VII nacen con un librillo editado en Francia durante la Revolución Francesa, que era un libro que mitad político, mitad erótico pornográfico, destinado simplemente a desacreditar a las monarquías europeas y entre ellas la española. Ahí es donde nacen todas las historias sobre la presunta ninfomanía de la madre de Fernando VII. Yo creo que no hay nada de eso, yo creo que eso son meras habladurías y meros mitos y que no, entre Godoy y la madre de Fernando VII no había nada de nada. Yo creo que todo es mucho más simple. Cuando se produce la Revolución Francesa, Carlos IV queda noqueado, ve cómo el populacho termina cortando la cabeza al rey de Francia, que era el jefe de la dinastía borbona. Y entonces coge un miedo cerval a las revoluciones y entonces pues empieza a confiar cada vez más en un Godoy que de inteligente no tenía nada, pero de avispado, de listo, de trepa, sí. Y entonces Godoy se da cuenta de que Carlos IV necesita a alguien que le proteja del pueblo y Carlos IV ve que Godoy puede protegerle del pueblo y a partir de ese momento cada vez confía más en Godoy
y junto con Carlos IV, su mujer María Luisa. Yo creo que esa era la relación con Godoy. Me queda también la duda de si, además de protegerle frente a las revoluciones, Carlos IV le encargó a Godoy que sacara dinero de España, por si las cosas venían mal dadas, pues tener de qué vivir si había que exiliarse, ¿no? Pero ahí no tengo pruebas y, por tanto, eso no lo he comentado en el libro. Tan solo tengo algunos indicios que apuntan en esa dirección. Eso le honra. Pero, ¿qué permite a Godoy hacer esa carrera meteórica? Bueno, usted ya lo ha dicho, ¿no? La apariencia, pero seguramente llena un vacío, no sé si sentimental, existencial, lo que sea, ¿no? De hecho, habla usted de olfato imbatible, ¿no? Precisamente para trepar. Pero me va a permitir citar la carrera de Godoy. Bueno, usted la escribe, ¿eh? Página 44. Empieza como simple guardia de corps en el 30 de diciembre de 1788. Al cabo de 5 meses ya es coronel de caballería, el equivalente. Y luego, más o menos, resumen, el 16 de enero de 1791 asciende a brigadier, al cabo de un mes, más o menos, a mariscal de campo, y en julio de 1791 a teniente general. Aparte de esto, el toisón de oro francés, gran almirante, etcétera, 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 ¿no? Sí, en cuestión de nada, de muy poquitos años, 3, 4 años, consigue pasar de simple soldado que llega con una mano delante y otra detrás a la corte, consigue pasar al máximo cargo militar existente en España. Y todo ello sin haber participado en ningún hecho de armas, sin haber disparado un tiro. Y dices, ¿cómo es posible esto? Y además, Carlos IV no solo le impulsa en su carrera militar, sino que además le otorga títulos nobiliarios uno tras otro, le otorga tierras, concesiones y además le termina nombrando pues prácticamente primer ministro, secretario de Estado, que en aquella época era pues un cargo medio primer ministro, medio ministro de Asuntos Exteriores. Y bueno, le convierte en el hombre fuerte del régimen y la razón pues es esa, la seguridad, el que Carlos IV necesitaba alguien que le transmitiera seguridad de que no iba a terminar ningún día en la guillotina. Y Godoy supo jugar su papel y supo proteger a Carlos IV de las conspiraciones, y cuando no había ninguna conspiración, Godoy se la inventaba para así hacerse necesario a Carlos IV. Y bueno, pues eso fue la historia de los años anteriores a 1807. Un trepa dispuesto a satisfacer la necesidad de seguridad de su amo, Carlos IV, y un amo al que le importaba un bledo España, porque al fin y al cabo él no había nacido aquí, él era italiano. Él recibe aquí la corona, viene a España y recibe la corona como quien recibe el título de propiedad de una gran empresa en la que nunca ha trabajado. Pues no tiene amor por la empresa, ni tiene admiración por el espíritu de la empresa, ni nada de nada. Eso, para Carlos IV, España era simplemente pues una cosa que le había tocado en herencia y punto. Y le importábamos los españoles un soberano bledo. De hecho, toda su vida, pues su idioma preferido de comunicación fue el italiano, incluso en las cartas que enviaba ya en los últimos días aquí en España a Napoleón y demás, era el idioma en el que él se expresaba. No era, estrictamente hablando, un español. Era el rey de España en ese momento, pero a España le importaba un soberano bledo. Oiga, lo de Trepa, no sé si establecer algún paralelismo con la política actual, ¿eh? Y no quiero hablar del momento actual, no, lo digo, no sé, por el Congreso o alguna cosa, ¿eh? Lo dice usted porque eso de un personaje que se cree guapo, está muy pagado de sí mismo, que le gusta mucho el mambo con las señoras, que es un trepa en la política, que es un corrupto y que sacrifica los intereses de España y la política exterior española a los intereses de potencias extranjeras. Esa descripción, que es la de Godoy, es que le recuerda a alguien de la actualidad, no sé, no me explico a quién. Pues bueno, lo ha dicho usted, ¿eh? Pero ya que lo dice, bueno, yo hubiera puesto presunto, por supuesto, además Por aquello supuesto, por el siempre presuntamente. pero, pero, pero en fin,
pero ya hablaremos otro día, si acaso, ¿no? Oiga, déjame decirle también, hay una cosa importante, me va a permitir que vuelva al libro, ¿eh? He venido a hablar de su libro, aunque luego podemos hablar un poco de esto. Pero usted, por ejemplo, dado dos datos, yo creo, muy interesantes. Primero, los reyes tuvieron 9 hijos. Perdón, Fernando VII es el 9º hijo y resulta que Sí. casi todos los anteriores fallecen. Ve morir a 7 hermanos, bueno, ve, en algunos casos supongo que él no directamente, pero de los 14 hijos de los reyes, de Carlos IV, 7 fallecen antes de los 5 años de edad. Es una tasa de natalidad, perdón, de mortalidad impresionante, incluso en clases acomodadas, ¿no? Así es, porque el problema en los Borbones era la consanguinidad, se casaban entre primos, etcétera, etcétera, con lo cual, pues las taras genéticas, pues es muy posible que hicieran mella en la resistencia física de los niños que iban naciendo. Y efectivamente, muy poca gente lo sabe. Todo el mundo supone que si Fernando VII heredó a Carlos IV, es que sería el primogénito. Pues no, era el 9º hijo. Antes de él nacieron otros 5 niños y murieron. También murió otra niña y quedaba simplemente un par de hermanas mayores que por las leyes de sucesión entonces vigentes no podían suceder a Carlos IV. Y por eso el 9º hijo, Fernando VII, es quien termina accediendo al trono. Y ese es, sí, un detalle que se suele olvidar, pero que es importante. Importante porque uno puede fácilmente imaginar que la relación entre Carlos IV y Fernando VII no se parecía en nada a la relación que uno puede suponer entre un rey de un país importante y su primogénito. Si hubiera sido el primogénito, posiblemente la relación con Carlos IV habría sido distinta, pero Fernando VII pues, fue alguien a quien sus padres, pues de forma bastante deliberada, mantuvieron siempre alejado. De hecho, no le permitieron nunca, por influencia de Godoy, participar en ningún asunto del gobierno, ni irse preparando, asistiendo a reuniones del gobierno. Ni siquiera tenía permitido Fernando VII acompañar a su padre a cazar. Era una cosa espectacular. Godoy le tenía a Fernando VII aislado de sus padres. Y al final sus padres tenían con Godoy una amistad y profesaban un cariño que no sentían hacia su propio hijo, hacia Fernando VII. De hecho, estaban a matar. Bueno, luego lo veremos, ¿eh? La verdad es que yo quería entrevistarle, he leído solo 150 páginas. Generalmente las entrevistas, me va a permitir también la confesión, se hacen al final del libro. Lo que pasa es que hay tanta documentación que si no le importa, vamos a hacer una entrevista como el tour, por etapas, más o menos, ¿no? Hoy hablamos de la primera etapa, un poco esa España. Encantadísimo. Bueno, pues fantástico, ¿no? Hay otro detalle importante también, lo digo por los lectores. Hay un mapa que me ha hecho mucha gracia, que es este aquí, París y Madrid en línea recta, más que nada porque efectivamente, claro, ahora, bueno, tenemos internet, coges el teléfono, la comunicación, pero, bueno, usted se sabe la respuesta. ¿Cuántos días tardaba una carta entre Madrid y París? Pues a buen ritmo de caballo, 6 días. Apretando, picando mucho las espuelas, a lo mejor en 5 podía llegar. Y lo normal es que llegara en 7 o incluso en 9 días. Y es un detalle que tiene una enorme importancia porque, claro, pongámonos en la piel de un Napoleón que está en París y está recibiendo informes de Murat sobre la situación española anterior al 2 de mayo de 1808. Desde que Murat emite un informe, pasan 6 días hasta que Napoleón lo recibe. Cuando Napoleón lo recibe, toma decisiones y entonces le manda sus decisiones a Murat y tardan otros 6 días en llegar. Con lo cual, desde que Murat hace un informe hasta que recibe la contestación de Napoleón, pues haz esto o haz lo otro, pasan 12 días. Y claro, en 12 días, en una situación tan explosiva como la que había en España en aquel tiempo, pues podía haber pasado de todo. Y de hecho pasaba de todo, con lo cual para cuando llegaban las instrucciones de Napoleón, pues ya estaban obsoletas. Y esos errores, esos fallos de comunicación, no, fallos no, esos problemas de comunicación tienen una enorme importancia en toda la historia que se narra en la segunda parte anterior al 2 de mayo. De hecho, hay un detalle gracioso, que es que el 2 de mayo estuvo a punto de producirse el 8 de abril.
porque el 8 de abril de 1808 Murat había decidido el detener a todo el gobierno de Fernando VII. Y si al final no se desata el 2 de mayo, el 8 de abril, pues es simplemente por el juego ese de los retardos de las comunicaciones, donde providencialmente llega en el último minuto un agente de Napoleón con unas instrucciones determinadas y entonces hay que parar toda la operación, ¿no? Este tipo de problemas derivados de la no sincronización pues son curiosos y es necesario analizarlos en el contexto de aquella época porque efectivamente ahora tenemos el teléfono móvil y nos comunicamos instantáneamente, pero allí no, en aquella época no, se tardaba mucho en comunicarse, con lo cual hay que tener en cuenta ese retardo para ponerse en la piel de cada personaje y decir, ¿por qué toma esta decisión? Y para ver por qué toma esa decisión, no hay que ver qué ha pasado hasta ese día, sino qué ha pasado y le ha llegado la información al tío. Porque si todavía no le ha llegado la información, pues entonces no tiene posibilidad de usarla para tomar decisiones. Y ese juego de los tiempos es enormemente importante en el contexto de los acontecimientos que estaban pasando en enero, febrero, marzo, abril, mayo de 1808. Oiga, hay otro personaje, usted ya lo ha citado, Eugenio Izquierdo, usted lo define como un auténtico liante, también estableciendo, si me permite, un cierto paralelismo, me recuerda un poco a Puigdemont, que también la liaba, con todas las distancias, ¿eh? Pues caramba, no había yo pensado, pero efectivamente tiene un toque puigdemoniano. Eugenio Izquierdo, que era el agente de Godoy en París, tiene un cierto toque puigdemoniano. Eh, sí, iba a decir o tipo Ábalos, pero no, tiene un toque puigdemoniano. Tiene usted toda la razón, sí. Un Ahí, liante. Un liante era además un ludópata, era, bueno, pues alguien que estaba ahí maniobrando para Godoy en París y que, bueno, pues tampoco es que fuera excesivamente inteligente, pero desde luego era algo más avispado que Godoy y sobre todo se sabía mover muy bien en los círculos franceses porque sabía halagar a la gente y sabía brujulear y, bueno, pues ahí estuvo haciéndole el servicio a Godoy, que al final resultó en una catástrofe para España. Y hay algunos otros personajes curiosos que se narran en el libro. Dentro del bando francés, pues había buena gente. Por ejemplo, el que era el embajador francés en vísperas del 2 de mayo, que era Beauharnais, era un tío que conocía bien España, que quería España y que estuvo intentando por todos los medios evitar que Napoleón cometiera el error de invadir España, pero nada, se le quitaron de en medio. Y hay otro personaje también enormemente interesante que es un ayuda de campo de Napoleón que se llama Tournon, a quien Napoleón envía a España, que era un país que no conocía Tournon, envía a España para que le informe de cómo está el país en vísperas del 2 de mayo, cuando quedaban muy poquitos meses, 6 meses para el 2 de mayo. Y Tournon, este tío que no había estado nunca en España, recorre España recabando información, habla con los miembros de la familia real, habla con la gente de la calle, y el tío le manda unos informes a Napoleón que son increíbles por lo bien que fue capaz de entender en muy poquitas semanas qué estaba pasando en España. Y también Tournon le aconsejó a Napoleón que bajo ningún concepto se le ocurriera invadir España para derrocar a los Borbones, que lo que tenía que hacer era pues continuar con la alianza con España y casar a alguien de su familia con Fernando VII y esas cosas. Y la verdad es que pues es uno de esos personajes que es una lástima que no se saliera con la suya, Tournon, y no pudiera convencer a Napoleón de no cometer la tontería de invadirnos. Y bueno, no sé, que en el bando francés también había mucha gente buena, pero que por desgracia se impusieron los malos y los ambiciosos. Por ejemplo, Murat, que realmente lo que quería era que le nombraran a él rey de España en sustitución de Fernando VII, y entonces se dedicó a pintar ante los ojos de Napoleón una realidad
de España que no tenían nada que ver con lo que España era en ese momento, unas descripciones pues llenas de mitos, y Napoleón, como también tenía muchos prejuicios para con España, pues se dejó convencer por Murat en vez de dejarse convencer por Tournon o por Beauharnais. Si hubiera escuchado a quienes le aconsejaban bien, pues la historia habría sido distinta para España, que se habría ahorrado una catástrofe, y para el propio Napoleón, que no habría a lo mejor perdido su imperio. Bueno, Murat era cuñado, supongo que tenía aspiraciones. Además, como Napoleón iba colocando hermanos y familiares, más o menos, hay que decir que acabó de rey de Nápoles. Bueno, y hay que decir también que acabó fusilado, acabó traicionando a Napoleón en los 100 días, lo cual tampoco le salvó la cabeza. Oiga, hablando de Ábalos, perdón, ¿eh? ¿Qué, Hmm. qué, ¿Qué personaje equivalente sería en la Francia de esa época o en la España de esa época? Hablando de Ávalos, bueno, yo creo que en la Francia de esa época había muchos Ávalos. El régimen napoleónico era un régimen enormemente corrupto. Los dos hombres fuertes de Napoleón eran Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores, y Fouché, el ministro del Interior, el espía de Napoleón. Esos eran los dos hombres fuertes junto con Napoleón del régimen. Y los dos eran, vamos, corruptos no, lo siguiente, o sea, los dos hicieron fortunas robando todo lo que pudieron, y el propio Napoleón también, en fin, pues se arramblaba con todo el dinero que quería. Pero hay una cosa importante, y es que esa corrupción en el régimen napoleónico era una corrupción que se financiaba con los botines de guerra. Es decir, Napoleón conquistaba países, saqueaba esos países, ese dinero llegaba a Francia, y entonces sí, había muchos corruptos en el régimen francés, y todos se embolsaban cantidades enormes de dinero, pero era dinero robado a otros países. Sin embargo, en España lo que teníamos era un Godoy que se estaba forrando, pero a base de robar dinero a su propio país, ¿no? Esa es la diferencia fundamental entre la corrupción que había en España y la corrupción que había en Francia. En Francia, pues al final estos personajes corruptos, Talleyrand, Fouché, eran corruptos, pero eran personajes enormemente inteligentes, políticos de primera fila, por supuesto, como el propio Napoleón. Es decir, no eran desgarramantas ni pedorros. Eh, para Como buscar aquí. a alguien similar a Ábalos, tendríamos que bajar muchos niveles dentro de la administración francesa de aquella época. Es que lo más escandaloso de la actual situación española es que nos encontramos toda una caterva de corruptos, y encima en ninguno de ellos hay ni un átomo de grandeza, de altura de miras, de buen hacer político, de profesionalidad. O sea, son todos, pues eso, unos desgarramantas. Es que es muy lamentable. No sé si puedo establecer otro paralelismo. Usted empieza el libro diciendo, aludiendo al abuelo, Carlos III, y habla de la lenta decadencia de España que se inicia en esa época. Estamos hablando del siglo XVIII. ¿Hay un paralelismo también? ¿Usted cree que España está en decadencia? España está en decadencia. No, yo no creo que podamos decir que hoy en día España está en decadencia en absoluto. Yo creo que en España se nota una pujanza brutal de la sociedad civil y de los individuos privados. En España tenemos cineastas, alguno de primera fila, tenemos deportistas de élite eh, en muchísimos deportes distintos. Tenemos empresarios que son líderes en su sector y han conseguido pues, de las mayores fortunas a nivel mundial con su buen hacer. España tiene polos de desarrollo tecnológico, por ejemplo, en el campo de los videojuegos, pues que son punteros a nivel mundial. No, en España hay profesionales magníficos, hay funcionarios magníficos a los que no les dejan trabajar con normalidad. Hay una sociedad civil pujante, hay una cultura, una pulsión
eh, por ejemplo, todo el revivir de los estudios históricos que estamos viendo es espectacular. Yo creo que simplemente España está ahora en una situación muy parecida a la que había justo antes de 1492, bueno, de 1480 y pico, cuando ascienden al poder Isabel la Católica y Fernando el Católico. Si nos fijamos en cómo estaba España justo antes de que los reyes católicos se hagan con el poder, nos encontramos que en España estaba dividida en 4 reinos. Cada uno de ellos estaba sumergido en una guerra civil. Además, pues todos ellos luchando también contra los reinos musulmanes del sur. Bueno, los nobles pues, levantándose contra el rey, los siervos levantándose contra los nobles. España era un caos en 1470 y sin embargo, 25 años después, esa misma España, con esa misma gente, pues se había convertido en la primera potencia económica, militar y cultural de Occidente. Y dices, ¿cómo es posible? Pues es posible simplemente porque tenías un caldo de cultivo enormemente bueno, es decir, tenías una sociedad pujante y capaz de hacer grandes cosas y simplemente había que quitarse de encima a los malos gobernantes y había que poner a buenos gobernantes. Y con buenos gobernantes encima, España pegó un petardazo hacia arriba brutal. Yo creo que estamos en una situación muy similar. O sea, si mañana lográramos que hubiera en el Palacio de la Moncloa un buen gobernante, alguien capaz de poner fin al despilfarro, al rozamiento interno, al saqueo de los fondos públicos. Vamos, yo creo que España pegaba un petardazo hacia arriba absolutamente brutal. No, no creo que España esté en decadencia, todo lo contrario. Creo que España en estos momentos está en la rampa de salida y que simplemente necesitamos pues alguien que despeje los obstáculos para poder lanzarnos al espacio. Don Luis, me va a permitir, y ya que hablamos, déjeme terminar con un... Vamos a ir terminando más que nada porque no quiero abusar de su paciencia y así tenemos tiempo otro día para continuar hablando de su libro, ¿no? Pero ya que habla de esto, déjeme terminar con una pregunta de actualidad. Además, es que yo siempre que tengo algún periodista especializado en Madrid y tal, aprovecho para plantear una duda metafísica que siempre tengo. No sé si usted me la sabrá, digamos, solventar, pero ya que estamos con el Congreso, hemos hablado un poco de Sánchez, colateralmente, porque yo quería hablar de su libro. Pero ya que hablamos de esto y el Congreso del PP, no sé si usted puede decirme por qué no pusieron a Ayuso directamente. Pregunto, en el PP. ¿Por qué no pusieron a Ayuso a dirigir el PP? Sí, es decir, cuando hay la crisis con Casado, recuperan a... Ponen a Feijóo, la verdad es que Feijóo viene de Galicia, 4 legislaturas con mayoría absoluta, es cierto. Él renuncia en el 2018 a hacerse con las riendas del partido. Se lo pregunto porque yo no soy pepeólogo, hombre, no digo que usted lo sea, ¿no? De esos que están todo el día mirando pues no sé, las corrientes internas o la política del PP, etcétera, etcétera, pero usted está en Madrid, ¿no? Yo siempre la duda que tengo es esa, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no optaron directamente por Ayuso? También es verdad que se acababa de cargar a Casado, supongo que la mayor parte de varones no querían, etcétera, etcétera, pero a mí siempre me da la sensación que Ayuso es un poco la oposición a Pedro Sánchez, incluso desde la Moncloa lo ven así, porque básicamente dirigen sus ataques o sus críticas o su estrategia mediática contra Ayuso. Bueno, siempre me ha quedado eso de decir, bueno, ¿por qué no la pusieron aquello cuando hubo la crisis, ¿no? También siempre que lo Pues preguntaba, bueno, es que no es conocida en el resto de España, ahí lo dudo, que si los varones, que si no sé qué, que si la pareja, que si el hermano, al final, bueno, la pareja obviamente, perdón, no estoy haciendo una pregunta, casi estoy haciendo un meeting, ¿no? La pareja si sí, tiene problemas con Hacienda, evidentemente, con toda la responsabilidad, ¿no? Tiene que asumirlas, ¿no? Pero siempre me ha quedado esa duda, ¿no? De por qué no pusieron a Ayuso, entre otras razones, porque también pienso que tiene la dosis necesaria de populismo para entendernos, aunque sea en bajo grado, para enfrentarse a Pedro Sánchez, por decirlo de alguna manera. Perdón, don Luis, ahora sí que he abusado de su paciencia. No sé si tiene alguna ¿Por teoría qué al no respecto. por qué no la han puesto? Pues vamos a ver, en el momento en que se planteó la sucesión de Pablo Casado, pues evidentemente no la podían poner porque ella era la otra rival en esa pelea que hubo entre Pablo Casado y ella. No podían quitar a Pablo Casado y entonces poner a Ayuso directamente. Esa una razón. Segunda razón, bueno, es que dentro del PP hay mucha gente que quiere mandar
y en concreto hay uno que es el que mejor se está trabajando el terreno nacionalmente e internacionalmente, que es Moreno Bonilla. Moreno Bonilla ha asumido todo el discurso progre del Partido Socialista, está trabando relaciones internacionales, pues con los que cortan el bacalao dentro del mundo progre, que si la gente que se reúne en foros como el de Davos, que si el gobierno chino. Moreno Bonilla quiere sustituir al Partido Socialista en Andalucía, y yo creo que lo ha conseguido, y Moreno Bonilla quiere terminar dirigiendo el partido. Y luego, por supuesto, hay otros varones territoriales con sus propias ambiciones, llámense Azcón, llámese Mazón. Y bueno, no es tan simple eso de ponemos a Ayuso, no, aquí hay mucha gente que quiere ser califa en lugar del califa. Y a Feijóo se le pone un poco, bueno, yo creo que casi como una solución interina a la espera de que la lucha a cuchillo entre el resto de aspirantes se resuelva en los próximos 4 u 8 años. Así que, bueno, vamos, Ayuso no va a dirigir nunca el Partido Popular, salvo que se produjera una debacle del Partido Popular en las siguientes elecciones y que entonces, como solución de emergencia para cortar el paso a Vox, pues decidieran poner a Ayuso al frente del PP. Pero si no sucede eso, vamos, el sucesor natural de Feijóo, cuando Feijóo se retire, bien tras alguna derrota adicional, bien tras haber cumplido 1 o 2 legislaturas de nuevo gobierno, el sucesor natural será Moreno Bonilla. Todo esto partiendo de que la situación geopolítica sea la que había en 2024. Ahora las cosas están cambiando muy rápidamente. Ha llegado Trump a la Casa Blanca, están ascendiendo los partidos soberanistas en todo Occidente y es posible que las corrientes geoestratégicas en el resto de Occidente pues hagan que varíe el guión de los próximos años. En ese caso, pues entonces a lo mejor las ambiciones de un Moreno Bonilla no se pueden satisfacer porque se ha hecho demasiado progre, y a lo mejor Ayuso tiene alguna posibilidad más de ser el sucesor de Feijóo. Pero bueno, todo esto es hacer política ficción, don Xavier. Don Luis, me ha iluminado. Además coincido, ¿no?, en el ascenso de lo que dice usted de partidos soberanistas, ¿no? Casi le voy a pedir permiso para titular por Ayuso, si no le importa, aunque que si no le molesta, perdón, aunque No, que conste... en fin, o sea, eso es la parte menor. Yo creo que titule usted con Fernando. Bueno, titule con lo que le dé la gana. ¿Qué le da más clics? Ayuso. Bueno, la verdad es que hemos venido a hablar de su libro, que conste, y seguiremos hablando. Lo tienen, evidentemente lo tienen en librerías, también lo tienen... Diga, perdón. ¿Puede usted poner algún título de Fernando VII era mejor que Ayuso? Si eso le Bueno, da que clics, conste, ponga usted lo que quiera. lo tienen también, bueno, lo tienen Amazon, por cierto, evidentemente en comercio electrónico. Vayan a librerías, sobre todo son 600 y pico páginas, creo que 26 euros. Bueno, déjeme terminar con una cuña publicitaria porque ahora usted está aquí. Se le puede seguir a don Luis, se le puede seguir, evidentemente, bueno, en su perfil de Twitter, es decir, de X, como pueden ver, lo tienen en pantalla, y también el perfil de X de Radio De Libertad, Radio también la Libertad. tienen en pantalla. La gran ventaja es que se puede seguir por las redes, quiere decir que, pues, Sí, aquello señor. en el Se propio nos puede perfil, etcétera, escuchar etcétera, ¿no? hasta por Twitter, se puede escuchar la transmisión del programa. Y es el mejor programa informativo que hay entre semanas, de 7 a 10 de la mañana, pues para enterarse de la actualidad, escuchen Radio Libertad. Pero a mí me gustaría aprovechar para hacer una invitación. ¿Cuándo se va a venir usted al programa a hablarnos de censura a periodistas? Porque ahora se está discutiendo mucho. Bueno, no está mal el tema en Madrid, ¿no? No, Ahí, no, por eso, hombre, pero modestamente, yo he sido el primero, pero exacto, ahí, es que
Buah, es En que Madrid, podríamos hablar una hora entera, ¿no? De cómo está el periodismo. Bueno, yo creo que en Madrid y, bueno, en toda porque España, es ¿no? que O sea, ahora es cuando pretenden echar del Congreso a periodistas aquí en Madrid, pero es que a usted le han echado de allí, de la Asamblea, del gobierno catalán, que los gané y ahora estoy con el Parlamento también, es por eso, cierto. Pero a bueno, usted le han... hoy no he venido a hablar de mí. Lo que pasa es que hoy viendo los últimos acontecimientos tengo la sensación de que mejor estar dentro que fuera, ¿no? Lo digo por Bertrán y Vito Quiros, quiere decir, ellos siguen haciendo de periodistas. Hombre, evidentemente, si no te dejan entrar en el Congreso, yo creo que ahí también hay un problema, ¿no? Que es que la izquierda se cree que todos los periodistas tienen que ser progres, ¿no? Es una herencia un poco de la transición, ¿no? Y de los inicios de la transición, cuando la mayor parte de periodistas, hombre, eran antifranquistas y por lo tanto pues había coincidencias, ¿no? Con el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Pero ¿es eso? ¿Usted cree que es eso de que la izquierda se cree que todos tienen que ser progres? Nada, yo creo que la izquierda, lo que pasa es que tenemos una izquierda enormemente corrupta y cuanto más corrupto es alguien, pues más finge superioridad moral para callar cualquier cuestionamiento que pueda poner en riesgo sus fuentes corruptas de financiación. Yo creo que es simplemente eso. Yo la verdad es que hoy he visto dos tweets. Uno era del representante de Podemos que hablando de la extrema derecha, que dices, bueno, vale, pero sí, claro, si Vox es extrema derecha, ellos son extrema izquierda, porque están en el otro lado, en el otro extremo del arco ideológico, ¿no? Y eso nunca lo dicen, pero claro, de esa, un poco esa superioridad moral, ¿no? Si me permite. Y la otra, la representante de Bildu, que también hablaba del odio, que dices, bueno, claro, esta señora también había sido periodista y viene de donde viene, ¿no? No, no, hay que hacer caso a sus palabras porque recordemos que ella y los chicos de ETA, cuando criticaban a un periodista, luego venía alguien y le metía 2 tiros en la nuca. Entonces, pues escuchemos atentamente qué es lo que dice, por si acaso tenemos que tomar precauciones, ¿no? Bueno, don Luis, le dejo con el mejor programa informativo. Por cierto, no déjame hacer una pregunta última, personal, ¿eh? Pero, oiga, ¿usted qué horario hace? Porque yo le dije la entrevista, claro, está todo el día en la mañana ahí, no sé si por la tarde también está preparando el programa el día siguiente. Me dijo, sí, quedamos, pero quedamos a las 7. O sea, bueno, ¿a qué hora llega la radio? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora sale? Pues yo me levanto todos los días a las 4:15, preparo, vamos, leo los medios, últimas noticias, etcétera, reviso la idea que ya he ido preparando la tarde anterior de cuál es el guión del programa, lo mando a mi equipo pues ya se encarga de pulirlo, complementarlo, redactar las noticias, luego pues yo me voy para la radio y estoy de 7 a 10:10. Y luego, pues hay veces que me toca intervenir en algún otro programa. Y si no, pues por la tarde estoy viendo noticias y preparando el programa del día siguiente. Y me voy a dormir como las gallinas muy tempranito, porque si no estaría agotado todo el día. Claro. ¿A qué hora? ¿Se puede saber? Pues normalmente me voy a dormir a las 9, una cosa por el estilo. Pues le dejo, porque ya son las 8 y tiene que cenar, estoy seguro. Don Luis del Pino, Bueno, muchas gracias. Oiga, volveremos a hablar de su libro, ¿no? hombre, por supuesto, todas las veces que usted quiera. Me gusta esto de las entrevistas por etapas. Podemos hacer una miniserie de Netflix. Por Pues cierto, casi. esta historia de Fernando VII que narro en el libro se prestaría muy bien a hacer una serie bonita en televisión. A ver si Pues se sí, anima alguien a hacer un guión, hombre. sí, sí. Don Luis, muchas gracias. Dejamos a los Gracias. que estén viendo esta entrevista con el libro. ¿Eh? Ya saben que lo pueden comprar, 20 y pico euros y 700 páginas, pero se lee muy bien. Gracias, don Xavier. Todo un placer el ser entrevistado por alguien de su talla. Uah, eso lo dice físicamente, ¿no? O sea que, porque no será por otra cosa, pero bueno, ya sé que he de adelgazar, me lo dice mi mujer con frecuencia. Gracias, don Luis. Venga, un abrazo.